sobre la competencia de hablar en público. Nos pareció un tema muy interesante, por lo cual decidimos exponerlo. El equipo está conformado por Fernando José Espinosa Bonilla, Jorge Manuel Félix Ruiz Carlos Emiliano del Valle Velasco y su servidor César Omar Negrete Osuna. A continuación procederemos al desarrollo del tema. A continuación les hablaremos sobre la expresión oral. El 99% de nuestro tiempo estamos en comunicación, ya sea con nosotros mismos o con alguien más. Si logramos desarrollar esa capacidad a su máximo, estaremos en mejores condiciones para expresar lo que sentimos, necesitamos y pensamos. La comunicación es la base del aprendizaje y transformación para una persona. Los que quieran transitar por el camino de la inteligencia, sea estudiante, profesor o científico, debe aspirar a tener una buena comunicación para poder relacionarse con las personas que tienen alrededor. Así es, todo esto gracias al apoyo a la comunicación que vivimos día con día. Todo esto pues nos comunicamos en absolutamente todas las acciones que tenemos día con día. Al ir a entrenar, al asistir a la escuela, al convivir con tus amigos, en absolutamente todo. Entonces, toda esta comunicación se apoya gracias a los recursos expresivos que tenemos. Si lo hacemos de buena manera, vamos a poder dar bien a entender lo que queremos expresar con la comunicación. En síntesis podemos decir que la comunicación es estar atentos a todos los signos y elementos que hagan que se nos facilite el entendimiento de ese mensaje, ¿no? Y también estar dispuestos a emitir ese mismo tipo de lenguaje para que también sea entendido. Ahora les vamos a hablar sobre el contexto. Este se refiere al entorno en donde ocurre la comunicación. El contexto afecta lo que los participantes esperan, el significado de lo que entienden y el comportamiento subsecuente. McKen lo define como situación comunicativa en un entorno, el saber cómo aplicar el lenguaje verbal o no verbal. Un ejemplo de todo esto es como si en una clase de química un maestro te hablara sobre alguna reacción o solución, ya sea de hidróxidos o lo que sea. Entonces, si tú no tienes el contexto necesario ni los estudios, no vas a poder comprender de lo que se está hablando, simplemente quedarías en blanco, pues. Entonces debe haber una manera correcta de poderlo expresar por parte del maestro para que todos vamos a entender, lógicamente con conocimientos previos. El contexto influye bastante en nuestra comunicación porque de ahí depende el uso el tipo de lenguaje que tú vas a dar. Dependiendo si el contexto es un contexto muy formal, tiene mucho que ver el lenguaje que utilizas. Por ejemplo, ahí sería pues ya un lenguaje más formal, un lenguaje más estereotipado, un lenguaje más educado. Pero si estás en un ambiente, en un contexto en el que quizás sean amigos o quizás sean personas con las cuales te llevas bastante bien, ya puedes exponer tú de una manera más relajada y usar un lenguaje coloquial. Dentro del contexto existen diversos tipos. El número 1 es el contexto social, que este implica la naturaleza de la relación que existe entre los participantes. El número 2 es el contexto histórico. Este se deriva de los encuentros comunicativos previos que han tenido los participantes. El número 3 es el contexto psicológico. Este se basa en las emociones que lleva una persona a su estado intrapersonal. El número 4 es el contexto cultural. Este contexto nos habla acerca de la religión, creencias de la persona. La investigación sobre la comunicación señala 5 de estos conceptos. Número 1, la interpersonal. Esta es la comunicación que se tiene con uno mismo. Esta puede ser tanto emisor como receptor, ya que pues tú mismo, es como si fuera tu propia conciencia, pues ya que tú mismo das a entender lo que quieres hacer y lo efectúas. Vamos a poner un ejemplo, como por ejemplo ir al cine. Pues tú piensas de que, bueno, pues podría ir al cine a tal película, buscas la película y ya después efectúas la acción sin necesidad de tener una comunicación con alguien, pues simplemente es algo tuyo. El número 2 es el impersonal, que consiste en comunicar frases familiares para grandes cantidades de personas, que también se le conoce como una comunicación masiva. El tercero es el interpersonal, que es el más común de la comunicación. Consiste en que hay un emisor y un receptor. Él se puede comunicar con señales o también pues con palabras. Es necesario que ahí haya una comunicación recíproca
para el intercambio de ideas. El cuarto es en grupo pequeño. Kurt Lewin señala que un grupo es el conjunto de personas donde su comportamiento influye a las otras, pues existe interdependencia entre ellos, en tanto que la conducta de uno se ve afectada por las acciones o conducta del otro miembro del grupo, donde hay interacción o comunicación. Y por último, tenemos la quinta, que es en público. Una comunicación en público se refiere a la que es en grupos de más de 10 personas. También se le llama comunicación de masas y comunicación en público. Nos comunicamos dentro de otros escenarios o contextos, como los grupos pequeños, que podrían venir siendo TV por el habla o revistas. La audiencia es el grupo específico al cual va dirigido el tema o lo que queremos comunicar. Para esto nos tenemos que preguntar con qué es lo que queremos que se quede esta audiencia o qué es lo que en realidad intentamos comunicar hacia estas personas. Habrá que identificar también qué tipo de audiencia es, porque pueden existir personas que vayan obligadas a ese lugar, por lo tanto no llevan la misma disposición que las personas que están ahí por interés. Entonces nosotros nos debemos preocupar por hacer sentir bien a esas personas, por agradarles, y de ese modo va a ser nuestra comunicación, nuestra expresión. Hay que recordar que los protagonistas en ese lugar son ellos y no nosotros, no nuestro ego. Los aspectos a tomar en cuenta para la audiencia es: número 1. Una audiencia es muy diferente si todos los que van a recibir la audiencia son de la misma profesión. Es muy diferente a que sean de una entrada libre o una audiencia de diferentes rangos. La actitud imperará en un grupo heterogéneo. La risa provocará más risa y el silencio generará un mayor silencio. Esto se desarrollará en una primera pregunta que será coloquial. Las personas estamos acostumbradas a mensajes muy cortos, como por ejemplo algún anuncio de televisión o incluso alguna noticia o lo que sea, prácticamente en un promedio de unos 2 minutos aproximadamente. Entonces, lo que necesitamos hacer es dejar nuestro mensaje bien en claro, en una poca duración, ya que si no llega a entrar en el aburrimiento y la gente no va a lograr entender lo que en realidad se quiere comunicar. Ahora hablaremos sobre la expresión oral, que sabemos que es una de las actividades más importantes del hombre en la vida humana. Eso nos ayuda a vivir, nos ayuda también pues, a relacionarnos con los demás. De ese modo también estamos superviviendo gracias a la comunicación, a la expresión. Recordemos también que es una de las habilidades más importantes del hombre al ser un ser racional que le permite comunicarse y socializar con los demás. La expresión oral es la capacidad que tiene el hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. Aquí la comunicación oral de un humano se diferencia de los animales, que si bien los de los animales también tienen un objetivo y tienen deseos, pero básicamente no están llenas de significados específicos y no son conscientes. Ahora, para finalizar nuestra exposición, mencionaremos algunas consideraciones generales. El lenguaje oral se percibe por medio del oído, es decir, se escucha. En el lenguaje escrito se percibe por medio de la vista, es decir, el mensaje se lee. En el lenguaje oral existen 2 o más personas que interactúan en un mismo lugar y tiempo. Estos se comunican entre ellos mismos hasta que uno de ellos dos decida darle fin al tema de conversación, a diferencia de lo que viene siendo el escrito. Cabe destacar que la expresión oral es algo más conciso, es algo que se podría decir va más al grano, ya que pues no puede haber este tipo de correcciones o no te puedes arrepentir de lo que has dicho, pues tienes que decir exactamente lo que quieres comunicar. En cambio, la escrita es más detallada, ya que se puede corregir y puedes expresarte de una manera pues más específica, vamos a decirlo de esta manera. Por lo tanto, pues va a ser mejor la intención comunicativa de algo escrito que de algo oral. En la comunicación oral tiene mucho que ver el ambiente en el que se está desarrollando y el contexto en el que se está realizando ese acto. Por otra parte, en la comunicación escrita no es así. Ahí, independientemente del ambiente o del contexto, el escrito está.
También es importante recordar que comúnmente en la comunicación oral se utiliza un lenguaje informal y por otra parte en la escrita se utiliza un lenguaje formal. Bueno, con esto damos como concluida nuestra audición. Espero les haya gustado mucho y haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.